Oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos entonces. Padre, hemos leído el pan que descendió del cielo, que es tu palabra, Dios. Te pido, Señor, de que en esta hora nos alimentes, Señor, con esa palabra, Padre, y que pueda traer vida, Señor, a nuestro ser espiritual, Padre amado. Llena, Señor, nuestro ser de ese maná, de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Toda fortaleza, Señor, sea derribada en el nombre de Jesús, y que seas tú, Padre amado, hablándonos. Yo también, Señor, me siento, Señor, a escuchar tu voz, divino Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Y cómo es que se va a sentar el pastor? Siervo para predicar. Realmente todos somos ovejas de Dios y necesitamos día con día alimentarnos de esa maná del cielo. Te quiero hablarles en esta mañana sobre el tema: seamos cristianos prudentes. Seamos cristianos prudentes. Ese es el tema. Esta es una porción muy conocida por todos. El libro de Mateo está dedicado a los judíos. Mateo fue el recaudador de impuestos, y Mateo escribió a los judíos porque los judíos no aceptaban a Jesucristo como el Mesías. Entonces el propósito de Mateo es hacer de que los judíos reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces los judíos siempre lo rechazaron. Y lo mismo pasa hoy en día también. A pesar de que el Evangelio ha venido a nosotros, a los gentiles, e igual que los judíos, también muchas veces les seguimos rechazando. Seguimos rechazando su guianza cuando el Espíritu Santo nos habla, nos dice esto, lo otro. Seguimos rechazando y negando a Jesucristo. Pero por ahí, por el año 60, después de Cristo, Mateo escribió esta parábola de las vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes está dedicada como en los tiempos finales de la historia. Las vírgenes eran en aquel tiempo como el cortejo de una boda, como las damas de honor. Entonces, para las damas de honor era un privilegio llegar o ser invitadas, porque iban a tener delante de la sociedad un puesto, como hoy en día. Una dama de honor tiene su vestimenta de lino fino, que tiene su vestimenta que la hace diferente entre las demás. Entonces, este suceso era algo bien esperado por las damas, por los chambelanes, pero en este caso solo las damas, porque delante de la sociedad le daban un puesto de honor. Pero estaba la invitación, pero no había la hora. No es como hoy en día, de que le mandan la invitación, le invitamos a la boda del hermano Miranda, Valentín Miranda, con la hermana, pero ahí le viene la hora y le dice: ¿a qué hora?
mi hermano David Israel, ahí viene la hora. ¿A qué hora se va a casar en la recepción de Rosemary Garden? Ahí. Pero le llega la hora. Y generalmente llegan dos horas más tarde, pero por lo menos le llega la hora. En aquellos tiempos nomás mandaban la invitación, pero no mandaban la hora. Es por eso de que esta es una parábola que habla de estar vigilantes y estar alerta, porque no se sabe a la hora. La hora en aquel tiempo la daba el esposo. Ahora no, hoy la hora le da la esposa, porque se tarda como 2 horas. Y hay veces que ni se presenta la esposa. Pero en aquel tiempo quien daba la hora era el esposo. Entonces, dice de que estas vírgenes, de que tomaron aceite, lo único que hizo la diferencia fue que el candil que usaban tenía una mecha y abajo tenía aceite de oliva. Entonces esa mecha estaba encendida usted sabe los candiles de antes. Pero las vírgenes prudentes dice de que agarraron el candil y además de eso llevaron otra botellita de aceite por si en caso se les acababa y llevaron aceite extra. En otras palabras, eso quiere decir que fueron prudentes. La palabra prudente quiere decir una persona inteligente que se prevé del futuro. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros en la casa ya sabemos de que nuestro hijo 2, 3 o 4 o 5 o 6, él no dice a la hora que va a pedir leche. Pero no es nuestro deber prudentemente estar provistos de leche, porque si no, ese niño va a despertar a los vecinos, va a despertar al otro niño y va a armar un escándalo de primer impacto, al rojo vivo. Entonces la prudencia de nosotros hace de que antes de que ya ellos se durmieron y nosotros vamos a ir a acostarnos, debemos de verificar de que haya leche en la refri. De lo contrario, aunque sean las 11, las 12 de la noche, hay que ir a traer la leche para evitar que ya después vaya a despertar a los vecinos también. Entonces eso es prudencia, es anticiparse. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hizo la diferencia. Pero dice de que tardándose el esposo, dice de que se tardó el esposo. Probablemente para nosotros, muchas veces Dios algunas veces llega tarde y podemos decir, Señor, pero ¿por qué no me da la respuesta ahora mismo? Ya te tardaste, ahora ya no quiero nada contigo. Porque la palabra que ocupa aquí tardándose tiene que ver con cronos, que quiere decir el tiempo del hombre. Muchas veces nosotros esperamos que en nuestro tiempo sucedan las cosas. Pero ¿cuál es el fin de la tardanza? ¿Por qué Dios a veces se tarda? En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor se tarda en cierto punto, es para que nadie se pierda, para que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie, dice la Biblia, que Él se duele de la muerte del impío. Él se duele porque cuando una persona muere, si no está en Cristo, va a una eternidad sin Dios, donde la Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Entonces, Dios, como no quiere que nadie se pierda, entonces por eso se tarda. Pero, además de eso, en la tardanza, Dios está probando mi paciencia. En Hebreos 6:15 dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Entonces, en la tardanza, Dios está probando mi paciencia. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Porque la Biblia dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y número 2, porque por medio de la paciencia dice de que los héroes alcanzaron promesas. Y número 3, porque nada bueno se ha hecho sin paciencia. Hasta un niño para ver de nacer se toma sus 9 meses, no es de la noche a la mañana.
Los grandes inventos que se han logrado han tenido que ver mucho con paciencia. Con esperar con paciencia. Imagínense cuál es la diferencia de esperar con paciencia. Ambas pareciera que fueran la misma, pero tiene que ver con la actitud con la que espero a Dios. Entonces Dios en la tardanza está viendo qué actitud voy a tomar en la tardanza. Cuando Dios aparentemente se está tardando, ¿qué actitud? ¿Por qué? Porque esa tardanza va a reflejar lo que hay en el corazón del hombre. Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces, en la tardanza, por ejemplo, cuando las cosas están difíciles, es ahí donde realmente se pone de manifiesto quién realmente es la persona. Un ejemplo, se casa una pareja, y ustedes lo vieron un video, creo, de que una mujer se casó con su esposo a pesar de que él sufrió un derrame cerebral y estaba en silla de ruedas y era como un vegetal que estaba todo con la boca retorcida, y aún así ella se vistió y se casó con él. En otros casos, cuando no hay un verdadero amor, ¿qué es lo que hace? No, yo no me voy a casar para estar cuidando a este hombre, para estarle cambiando pañal y todo eso. Entonces, porque en los momentos más difíciles, e incluso dicen las encuestas de que la mayoría de divorcios se originan por causa de problemas financieros, cuando hay escasez. Entonces, cuando la cosa está más difícil, es ahí cuando realmente se refleja qué es lo que hay adentro del corazón. Si realmente hay amor, si realmente hay fe y esperanza en Dios. Entonces, la Biblia dice que nosotros vamos a ser probados como oros. En otras palabras, Dios nos va a meter a 400 grados centígrados para probarnos. Y cuando la situación esté más difícil, es ahí donde Dios va a probar si realmente nuestra fe es una fe auténtica o es una fe fingida. Entonces Dios en la tardanza lo que está haciendo está sacando esas escorias, esa falsa fe, esa falsa paciencia que muchas veces creemos. Esa actitud se pone de manifiesto cuando no esperamos con la actitud que Dios espera que esperemos. Entonces, en la tardanza también Dios está probando la fe. En Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra. En otras palabras, la fe dice que conquistaron reinos. Entonces Dios va a probar mi fe en la tardanza. Escuché de un anciano que dijo, no, yo esperaba para el año 2000 al Señor, pero como ya el Señor ya no vino, ya perdí la fe. En otras palabras, esa persona ya perdió la fe. No tenía una fe auténtica. Dios en la tardanza está probando mi fe. A ver si realmente le creo a su palabra, así como Abraham. Pero luego dice de que tardándose, y luego dice que cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas vírgenes? No, léalas. Léalas. Y versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y se durmieron cuántas? Todas. ¿Qué es lo que me habla de eso? De que cabecearon. Número uno, eso muestra la debilidad que tienen todas las vírgenes, así sean insensatas o sean prudentes. Todas. ¿Cuándo es que viene la persona a cabecear? Número uno, cuando está débil. Muchos ya lo vi que están cabeceando. ¿Cuándo es de que llega entonces a la persona a cabecear? Cuando está débil.
cuando está fatigado, cansado, cuando ya su cuerpo llegó a una fatiga. Entonces, espiritualmente, eso muestra que todos realmente somos débiles y que tarde o temprano todos vamos a enfrentar una fatiga espiritual. En otras palabras, todos vamos a atravesar por el valle de sombra de muerte sin excepción de alguno. Ya sea insensato o sensato, va a cabecear. En otras palabras, le van a dar deseos de ya no ir a la iglesia, de no congregarse más, de tirar la toalla, de ya no servir más, de ya no orar más, de ya no leer la Biblia más, de ya no perseverar más. En otras palabras, le van a dar deseos de decir, hasta aquí llegué, no quiero más con Dios, porque dice que todas cabecearon. Va a ver la Biblia y no se le va a antojar ni el más mínimo deseo de leer ni siquiera un versículo. ¿Por qué? Porque todas cabecearon. Eso muestra también de que realmente todos somos débiles delante de Dios. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo si no fuera por la misericordia de Dios. Amén. Ninguno de nosotros puede agarrar la piedra y lanzarla a otro para juzgarlo. ¿Por qué? Porque todos somos débiles. Por eso le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, le dijo. Porque todos realmente somos débiles espiritualmente. Por eso Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo reconocía su debilidad. Pablo dijo, Señor, ¿cuántas veces te he pedido que me quites este azote y nunca me lo quitas? Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Pablo reconocía que era débil, no que era una virgen fuerte. Ninguno de los que estamos aquí somos fuertes en la hora de la prueba, en la hora de la adversidad, en la hora de la tentación. Ninguno de nosotros. Lo único que nos hace salir victoriosos es la misericordia de Dios, el poder de Dios, la diestra de Dios que nos levanta. Y luego dice de que todas se durmieron. ¿Qué significa o cómo es una persona dormida? Número uno, esa persona está en un estado inconsciente, ¿sí o no? La persona dormida está como inconsciente. Número dos, está insensible. Esa persona, yo he visto personas de que son como piedras, cuando nomás topan la cama y así le pueden reventar un gran mortero a la par de ella y no se despierta. Sus sentidos están insensibles en ese momento. Lo toca ahí, bien dormida. Le habla, bien dormida. Esa persona está insensible. En otras palabras, espiritualmente todos, en cierto momento de nuestra vida cristiana, va a llegar un momento donde vamos a ser totalmente insensibles al Espíritu Santo. Va a estar en la presencia de Dios paseándose aquí, queriendo llenar su corazón, queriendo darle gozo, queriéndole dar deseo de amar a Dios, de adorarlo, de bendecirlo. Pero la insensibilidad va a ser de que no levante sus manos, va a ser que no le cante a Dios, y aunque así esté sintiendo que el mismo Jesucristo está enfrente de usted, aunque vea el fulgor y la misma gloria de Dios, insensible. Aunque sea el mismo Dios hablándole, esa persona va a estar totalmente insensible. Ahí va a estar con el teléfono chateando. Aquí estoy en la iglesia, pero ya voy a salir, espérate. Totalmente insensible a la palabra de Dios. Es el tiempo de la alabanza y ya la persona está insensible. Pero ¿quiénes se insensibilizaron? ¿5 o las 10? Todas, sin excepción de ninguna. Todas llegaron a ese adormecimiento.
Cuando la persona está dormida no tiene voluntad. Usted dígale a esa persona, una persona dormida, cuando termines de dormir, número uno, ni le va a oír. O así dormido, quiero que vayas a traerme un vaso de agua. No, esa persona no tiene voluntad. Su voluntad está bajo cero. Porque está dormida. Hermanos, vamos a orar. Usted se preguntará, pero ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué yo quería orar? Porque no es el momento todavía, porque la voluntad todavía está dormida. La voluntad todavía es que no me nace. ¿Cómo que voy a adorar a Dios si no siento el deseo? Cuando yo sienta, entonces lo voy a hacer, dicen algunos. Pero ¿cómo le va a llegar si está dormido espiritualmente? Su voluntad está bajo cero. Además de eso, está en un estado de pérdida de conocimiento. Hágale una pregunta de matemáticas a una persona que está dormida. ¿Cuánto es 4 por 2? ¿Cuánto es 2 por 4? Está dormida. No tiene conocimiento. Y la Biblia dice, en Mateo 16:2 dice, pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. En otras palabras, esa persona está en un estado de pérdida de conocimiento. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le conocieron. Los fariseos eran los estudiosos de la palabra de Dios, los que se supone que deberían de identificar que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios, y los que se supone que eran estudiosos no le conocieron. ¿Por qué? Se durmieron. El mismo suceso está sucediendo hoy en día, porque hoy se acerca también lo que es la segunda venida. En la primera venida va a ser similar a la segunda venida. Los estudiosos, los fariseos, los escribas, los escritores del libro, no van a estar escribiendo acerca de la venida de Dios. Van a estar escribiendo acerca de, piense y hágase rico. Van a estar escribiendo acerca de la mentalidad del reino para que poseas esta tierra. Van a estar escribiendo acerca de que no hay un arrebatamiento de la iglesia. Los que se supone que deberían de estar alertando al pueblo no lo están haciendo. Por eso dice la Biblia de que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en el cine? Las mismas piedras hablando. Las mismas películas hablándonos de lo que viene a este mundo, hablándonos del apocalipsis, hablándonos del fin del mundo, de las plagas, del éxodo. Incluso el día de mañana va a estar aquí, solo por un día va a estar exhibiéndose un documental del libro de Éxodo, mañana. Solo el día de mañana, así de que aprovechen. No le vamos a correr el gancho, la invitación, pero solo el día de mañana se va a estar exhibiendo un documental, no es película, documental de la realidad del libro de Éxodo. Pero ¿quiénes están hablando más de Biblia? Las piedras. ¿Por qué? Porque a los suyos vino. Por eso dice, pueden distinguir el aspecto del cielo, pero ¿cómo es posible que no puedan identificar que lo que estamos viendo alrededor indica que realmente la segunda venida está cerca? En otras palabras, que el arrebatamiento puede ser esta noche o esta tarde. No pueden identificar, están dormidas. ¿Por qué? Porque pierden el conocimiento cuando están dormidas. Por eso la Biblia dice en Joel 2:30, dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible.
La luna se convertirá en sangre. Ustedes hemos sido testigos que en el 2014 hubieron 2 lunas de sangre. Y para el 2015, el 8 de abril, va a haber otra luna de sangre. Y también el 28 de septiembre de este año va a haber otra luna de sangre. ¿Y qué dice la Biblia? Y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el día de la prueba. Es el día de la ira de Dios. El día donde Él viene a hacer venganza a aquellos que despreciaron, que no quisieron beber las aguas de su amor. Aquellos que despreciaron el maná por comer todo lo que el mundo ofrece, todo lo que Faraón ofrece. Como no quisieron beber el vino y el aceite de su amor, van a tener que vivir a beber el cáliz de la ira de Dios. Y algunos pueden decir, no, pues yo me voy en el arrebatamiento, dice. Como hay muchos conceptos que están bien arraigados. Cuando la Biblia dice de que hay un pecado que no tiene perdón, y es la blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Y la blasfemia del Espíritu Santo cuál es? La blasfemia del Espíritu Santo es la que hicieron los apóstoles, los fariseos hipócritas, cuando le dijeron, echa afuera los demonios por Lucifer. Demonios tiene. Y más adelante dice, todo pecado les es perdonado, menos la blasfemia al Espíritu Santo. En otras palabras, ellos tenían las evidencias que realmente el que estaba enfrente era el Hijo de Dios, y aún así le negaron. Entonces la blasfemia al Espíritu Santo es cuando yo tengo la evidencia que realmente este es el Evangelio, y aún así por mi propia necedad le niego. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero usted puede decir, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, amén. Pero en el tiempo de la gran tribulación ya no estamos, se acabó el tiempo de la gracia. Y si se acabó el tiempo de la gracia, entonces no podemos predicar de que hay salvación en la gran tribulación. Tampoco podemos decir de que no hay, porque la Biblia dice que la salvación es de Jehová. Pero ahí es cada quien si quiere correr el riesgo. Nuestro deber es advertir. Entonces podemos ver de que cabecearon y durmieron. Número 3, quisiera hablarle sobre qué características presentan las insensatas. Insensatez viene de la palabra del griego que quiere decir moro. Moro. ¿Ha escuchado la palabra que dice, hey, aguas, porque hay moros en la costa? En otras palabras, la palabra moro quiere decir una persona insensata, una persona que carece de inteligencia, pensamiento sin inteligencia espiritual y que actúa con orgullo. Entonces, una persona insensata es una persona que no tiene inteligencia espiritual. Oiga bien, estoy encerrando inteligencia espiritual. Puede ser inteligente para matemáticas, para los negocios, para esto, para lo otro, pero no puede ser inteligente espiritualmente. Y fue lo que pasó con las 10 vírgenes. Entonces, número 1, las vírgenes insensatas no aseguran el futuro y la eternidad. Vea lo que dice el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En otras palabras, no se aseguraron. No aseguraron el futuro. Quisiera que todos nos vayamos a Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué pasa cuando una persona no se asegura?
¿Qué pasa cuando usted anda en su carro y no trae aseguranza? Número 1, va a tener pérdidas. Número 2, va a tener un ticket. Número 3, va a tener que pagar corte, etcétera, etcétera. Y licencia suspendida y con una llave. Entonces, cuando nosotros tenemos aseguranza, nos estamos asegurando para nuestro futuro. ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6? ¿Lo tiene? Amén. Ok. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una gran voz, una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos los siguen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Dice de que no tienen descanso ni de día ni de noche. Me sorprendió el testimonio del hermano Bill, que dice que fue al infierno, y dice que en el infierno dice que sus sentidos estaban despiertos todavía, y dice que en el infierno la persona tiene hambre, le da hambre como aquí en la tierra. En el infierno dice que la persona quiere descansar como aquí en la tierra quiere descansar. Por eso la Biblia que leímos dice: y no tienen descanso ni de día ni de noche, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Y dice: ¿te imaginas cómo es 4 o 5 días sin dormir un poquito? ¿Te imaginas cómo andan tus nervios? Andas fastigado, andas hastiado, porque no has podido descansar. O te imaginas cuando tienes una gran hambre, dice, y no has comido por días. Hay personas de que nomás el almuerzo o el desayuno no han comido y andan con una actitud que no me guardo. De que se les nota a cuadra de que no han comido, porque hasta el rostro les cambia cuando no han comido. O imagínense aquella persona que tiene sed, que está trabajando en el sol. ¿Qué actitud tiene? La boca está seca. Por eso dice de que el rico le decía: manda a Lázaro que venga a remojar la punta de mi lengua. ¿Por qué? Porque la persona en el infierno tiene sus sentidos despiertos y quiere descansar, quiere tomar agua, quiere relajarse, pero dice de que el tormento será por los siglos de los siglos de los siglos. Es por eso que Dios retarda su venida, porque todos, tarde o temprano, nos vamos a enfrentar con la eternidad. Todos, o somos sensatos o somos insensatos, y todos somos responsables si ponemos en obra esta palabra, o algún día, dice, el gusano vendrá, el gusano que nunca muere, los atormentará de día y de noche. En otras palabras, esa conciencia no los va a dejar descansar
Porque esa persona ahí dice que por los siglos no va a poder ni descansar ni tomar agua. Se imagínase toda una eternidad viviendo así. Es por eso que Dios retarda su venida, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Seguimos como cuando le estaban crucificando a Jesucristo. Jesucristo dijo: perdónalo porque no sabe lo que hace. Si tuviéramos una revelación acerca del infierno y Dios nos permitiera por lo menos unos 5 segundos estar en el infierno, saber de que ese es un lugar eterno y que nuestra alma siente, tiene memoria, entonces pensaríamos en agradar más a Dios, en buscarlo realmente a Él. Entonces, pero la característica que tiene esta virgen es de que no asegura su eternidad y su futuro. Y usted ve muchas veces, muchas personas que aunque los inviten a la iglesia, gracias por el tratado, dicen, lo agarran, lo hacen puño y lo tiran. Gracias por la invitación, dice, ya quiere que le vaya a dar el diezmo. Lo primero que dicen. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos aquí en la tierra. Jesucristo dijo: dame, hijo mío, tu corazón. En ningún momento le está pidiendo dinero, sino que le pide su corazón. ¿Por qué? Porque del corazón emana la vida o la muerte. Eclesiastés 12 dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice que Dios traerá toda cosa a juicio. Por eso la Biblia dice: de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres, de esa darán cuenta en aquel día. De toda palabra ociosa, toda palabra la traerá a juicio Dios. Así como van a haber recompensas en el cielo, así también van a haber recompensas en el infierno. El castigo de el falso profeta o de los grandes asesinos, como lo fue Milosevic, como lo fue Bin Laden, no va a ser el mismo castigo del borracho, pero ambos van a dar cuentas. Y Dios como que le va a traer una pantalla y le va a decir: mira, pensabas que nadie te estaba viendo a esta hora de la noche. Aquí está. Y por esto vas a dar cuentas aquí, en tal lugar. Y por esto vas a dar cuenta aquí. Por eso dice la Biblia: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios traerá toda obra a juicio. Porque dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar bendición y vida eterna. Pero si siembra para la carne, dice, de la carne va a cosechar destrucción, corrupción y muerte. Número 2, la virgen insensata se amolda a sus conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque dice de que ellas nomás agarraron su lamparita y su aceite y dijeron: con esto lo hago. ¿No? Con lo que yo pienso lo hago. Si yo sé, pues yo sé. Nosotros somos el templo de Dios. Yo no necesito estarme congregando en una iglesia. Con esto lo hago. Ya sé bastante Biblia. Aquí oro, aquí canto en la Biblia, en la casa. Aquí le ofrendo a mis hijos, mando el diezmo para allá, para mi mamá, mando el diezmo a los pobres y ayudo. Son atendidas. Con esto lo hago. Proverbios 3:5 dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En otras palabras, esa virgen, número 1, ¿se recuerdan de la predicación del domingo pasado? Esa virgen no se purifica, no quita los dioses,
no se preparan para el futuro y no hacen la lucha con la carne. ¿Cuántos recibieron la palabra? Pero vino el examen práctico. ¿Se recuerdan de la predicación del domingo antepasado? Que hablamos del fundamento del éxito, tiene que ver con la negación. Que dice la Biblia: el que no dejare padre, madre, esposa, hijo, no es digno de mí. Pero la virgen insensata en la práctica se apoya en su propia prudencia. No lucha con la carne. Y olvida la palabra fácilmente. Número 3. La virgen insensata no planifica para el futuro. Lucas 14 dice: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y no que la vaya a empezar y ya después dice que después hagan burla de él. En otras palabras, esa persona planifica. Las otras vírgenes planificaron y dijeron: vamos a llevar aceite extra, porque si se nos acaba, ya estamos provistos, ya planificamos para lo que vamos a hacer después. ¿Cómo es posible que muchas veces planificamos aquí en la tierra nuestras finanzas? Planificamos qué vamos a hacer en el área laboral, planificamos qué vamos a comer, a cenar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que no podamos planificar para el futuro, para nuestra eternidad? ¿Cómo es posible que no podamos hacer planes de decir: no, realmente para mantener una vida espiritual saludable, yo debo de por lo menos ayunar una vez por semana, debo de orar por lo menos 30 minutos, debo de leer la Biblia por lo menos tanto? Por eso la Biblia dice: el que no dejare padre y madre no puede ser mi discípulo. Y la palabra discípulo tiene la raíz disciplina. Discípulo, disciplina. En otras palabras, si no es disciplinado en llevar a cabo lo planificado, no puede ser discípulo de Dios. Número 4. La insensata fácilmente entran en desesperación porque no tienen los recursos. Versículo 8 dice que le dijo: danos de vuestro aceite porque se nos acaba el de nosotros. Entró en desesperación. ¿Por qué? Porque no tenía el recurso del aceite. ¿Cómo puede conocer a un insensato usted? Es porque fácilmente entra en desesperación. Fácilmente empieza a decir, a murmurar, a quejarse, fácilmente empieza a entrar en ataques de crisis, de pánico. ¿Por qué? Porque no tiene el recurso de la fe. Cuando la Biblia dice: porque al que cree, todo le es posible. No tiene el recurso de la confianza en Dios. Cuando la Biblia dice: bienaventurados aquellos que confían en Él. No tiene ese recurso de tener paz en la tormenta. En la tormenta son fácilmente víctimas porque no confían en Dios, porque no tienen los recursos. Y ahí anda esa virgen desesperada, aunque sea la mitad. Número 5, todo lo quieren fácil. Ellos no quisieron llevar aceite extra, sino que a lo más fácil: dame de tu aceite. Sin ir a comprar, sin ir a pagar el precio de decir: quiero otra botellita más de aceite. No quiere pagar el precio para las cosas espirituales. No quiere pagar el precio para las cosas espirituales. Sí quiere pagar el precio de una Bud Light, de un buen lonche ahí, full extra, buffet. Sí quiere pagar el precio de un buen antojito, deseo o antojo de la carne que tenía hace tiempo. Ahí no hay tacañeces, ahí no hay dolor, ahí con todo el amor del mundo se afloja el dinero. 1000 me eché anoche, dice, un gran orgullo, y levanta el cuello y dice: $1000 me acabé anoche, dice. En una noche, $1000.
una pasadita, dice. No quiere pagar el precio. Quiere todo lo fácil. Ay, ore por mí, varón. Sí, ore por mí. Porque yo sigo pecando, yo sigo levantándome tarde, yo no ayuno, yo si viene la tentación me la echo, porque los que vienen atrás, esos vienen con todo también. Es la característica de la insensata. No quiere ceñirse, quiere un evangelio light. Y como hoy todo es light, comida light, evangelios light. No me hable fuerte, pastor, porque si no, probablemente último día que vengo aquí. Esta es la palabra de Dios. ¿Fueron o no fueron atendidas? ¿Querían todo fácil estas vírgenes, sí o no? ¿O estoy exagerando? Querían todo fácil, no querían pagar el precio. No querían pagar el precio. La Biblia dice en Mateo 7:14, dice: angosto es el camino que lleva a la vida eterna y ancho es el camino que lleva a la perdición. Donde va Vicente, ahí va toda la gente. Ahí no hay frenos, ahí va toda la gente. Ahí van todos, ahí un evangelio light, todo. Ahí fornicación, ahí adulterio, ahí hay de todo, robo, vanagloria, amargura, rencores, divisiones, pleitos. Ahí ancho es el camino, dice, que lleva a la perdición. Ahí démosle rienda suelta. A comer y a gozar, porque el mundo se va a acabar. Ahí no queremos compromiso. Ahí no queremos llevar el yugo de Dios. Ahí no queremos ser sumisos y obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el camino angosto es tan angosto que fácilmente me puedo caer. Ahí se requiere mucha diligencia espiritual. Número 6. Quieren depender del recurso de otros. Denme de su aceite. Quiere depender del recurso de otros siempre. Quiere que siempre otra. Mi papá ora por mí, mi mamá ora por mí, pero ellos nunca oran. Número 7. Piden ayuda demasiado tarde. ¿Qué fue lo que le dijeron? Danos de vuestro aceite. ¿Por qué no se lo dijo antes? Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esa es una característica de la insensata, que va a pedir ayuda cuando ya sea demasiado tarde. Demasiado tarde va a venir, como cuando dice que Noé cerró la puerta y dice de que el agua empezó a caer y le decían: Noé, ábrenos la puerta, Noé. Pero dice que la puerta ya estaba cerrada. En el griego esa palabra quiere decir trancada. Y la Biblia dice: Jehová es el que abre y el que ninguno cierra. Jehová es el que cierra y ninguno abre. Cuando el Señor le ponga esa tapa al período de la gracia, es porque se terminó el período de la gracia. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. Esa gracia se va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, que puede ser esta tarde. A la hora que menos penséis. ¿Cuántos le están esperando esto? Probablemente muchos. Ha pasado toda esta semana y ni siquiera han pensado que hoy podía ser el arrebatamiento de la iglesia. Es más, ni siquiera sabía que había un arrebatamiento. Y número 8, están acostumbrados a última hora a solucionarlo todo. Acostumbrados allá, cuando faltan 5 para que empiece el culto, empezar ya, hoy sí me voy a alistar. Ya que faltan 15 para que empiece el culto, hoy sí, si no me agarra la tarde. Todavía, y ya son las 11 ya. Acostumbrados a dejarlo todo. Lamentablemente, si cuando no se quite esa costumbre, va a sonar la trompeta y a última hora va a querer: Señor, ten compasión de mí, ábreme la puerta.
pero no será. ¿Cuál es el origen de la insensatez? ¿Por qué es que hay vírgenes insensatas? ¿Cuál es el origen en esencia? ¿Por qué es así el comportamiento, la actitud? ¿Por qué? ¿El por qué? Número uno, porque la insensatez es el resultado de no amar a Dios y de no valorar la salvación y de no valorar el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que si no amara a mi hijo, mi esposa y yo no amáramos a nuestros hijos, cree que nos vamos a ser prudentes de guardar leche? Va a llorar para que aguante, que llore, no llora ni sangre. Si realmente no lo amáramos, pero el amor nos hace estar precavidos. Que nomás llore él, ya vale su lechita para callarse. Sí. Y número dos también, amarnos a nosotros también. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere ir a parar una eternidad en el infierno? ¿Quién quiere estarse desvelando a las 4 o 5 de la noche? Si han habido ocasiones que no hemos tenido leche y ese hombrecito no para de llorar. Son las 3, las 4 de la mañana y él llora y llora y nadie lo calla. ¿Y qué es lo que hace? Incrementa el desvelo, el cansancio en uno mismo. Uno mismo se hace el mal. Cuando nosotros no somos prevenidos, prudentes, nosotros mismos nos estamos haciendo el mal porque ni nosotros mismos nos amamos. ¿Cómo no podemos amar la obra que Dios hizo en nuestras vidas? Si más bien Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces el origen de la insensatez es de no amar a Dios. Amar más a padre, a madre, a hijo, lo material, la vanidad de este mundo, los placeres de la carne, la vanagloria de la vida. Amar más esta vida. Eso es, en esencia, la insensatez. Es por eso de que hoy en día ya poco se siente el amor cuando se recuerda la muerte de Jesucristo. ¿Cuáles van a ser entonces las ventajas de ser prudentes? Número uno, si somos prudentes, vamos a tener un enfoque bien ajustado y vamos a amar a Dios y valorar la salvación. Una persona prudente es la persona que piensa acerca de los riesgos posibles y evita prejuicios innecesarios y cambia su conducta. Esa es una persona prudente que cambia su conducta para evitar consecuencias después. Entonces, esa persona prudente va a ajustar su enfoque y va a amar a Dios. Número dos, se va a anticipar a la dificultad. Por ejemplo, si va a ir a un examen, antes de entrar al examen va a estudiar, o por lo menos va a hacer unas copias ahí, y va a llevar sus copiecitas aquí por el teléfono, donde sea, pero se va a prevenir. Se va a anticipar a la dificultad. Número tres, no va a desperdiciar la oportunidad por complacer la necedad. En otras palabras, no va a despreciar la oportunidad de llevar aceite extra. Y si viene una insensata a decirle, dame de vuestro aceite, no por complacer a la insensata, le va a decir, ok, tomen ustedes el aceite y yo me voy a quedar sin aceite. Si no, esa persona no va a despreciar la oportunidad que tiene por complacer la necedad. No vamos a desperdiciar la oportunidad que tenemos, la salvación que tenemos, por complacer la carne, la necedad que muchas veces está en nosotros mismos, por complacer a los amigos o a X personas. A lo contrario, vamos a ser prudentes. Entonces, ¿cómo ser un cristiano prudente? Debemos de pedir con determinación a Dios que nos dé amor para amarlo a Él y para valorar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y mantener la fe a pesar de. ¿Y qué fue lo que le dijeron las vírgenes? Vayan ustedes y ustedes compren.
Y eso es lo que le dice el Señor. Pague el precio. Para comprar necesita llevar dinero y pagar el precio. Pague el precio del aceite. Compre usted. Pague el precio. Venid, comprar sin dinero, dice la palabra. Únicamente humillándonos delante de Dios. Mientras tanto, si no compramos ese aceite, se va a reflejar en nuestra adoración. Vamos a seguir teniendo muchas veces alabanza sin amor, sin motivación, sin inspiración. Tiempo de adoración sin deseo de levantar las manos, sin deseo de adorar. Mientras tanto, van a seguir habiendo oraciones donde la persona se quede dormida y no va a orar. ¿Por qué? Porque no lo ama. Porque sencillamente no valora el sacrificio de Jesucristo. Y así puede pasar una persona, puede pasar horas y horas adorando y alabando a Dios. Lo que va a pasar es que esa persona va a terminar dormida ahí en el asiento. Puede pasar horas y horas predicando, que esa persona mejor se va a echar una su siestecita ahí dormida. Mientras tanto, mientras no se ame a Dios y no se valore la salvación, esa persona seguirá en un estado de adormecimiento, insensible. Por eso, el Señor nos pide, dice, acuérdate por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Y vuelve al primer amor. Cuando realmente nosotros amamos, buscamos cómo agradar. Buscamos cómo complacer. No a nosotros, sino que ahí andamos. ¿Ya comió? Aquí le traje comidita. ¿De dónde quiere comer? ¿Quiere comida griega, china, europea, italiana? Usted solo diga, yo le llevo. No se mueva. Es más, yo le voy a dar, abra la boquita. Yo le doy la comidita, dice. Siente frío, mire, aquí está mi chaqueta. Porque no aguante frío, ¿no? Muy helada, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos. Viene el deseo de querer servir. Ahí viene el deseo de, ¿a qué horas quiere que llegue? Venga a las 10, pues. 15 minutos antes, ahí está. Ahí está. Fiel. ¿Por qué? Porque ama. Ese amor lo hace ser prudente. Ese amor lo hace servir, cantar. Ahí está hasta inventando chistes, poemas, refranes. No hay cómo agradarlo, cómo hacerlo reír, hacerla reír. ¿Por qué? Porque ama. Y la Biblia dice, las ciencias y las profecías se acabarán, mas el amor nunca se acabará. Lo que realmente va a garantizar que somos vírgenes prudentes es que tanto amamos a Dios. Si amamos más a la novia, al novio, a la fulana, al mengano, si amamos más el día de pago, el ir a trabajar, las horas extras, si amamos más la comodidad, los placeres, entonces, número uno, no somos ni discípulos. Entonces, probablemente, somos de las vírgenes insensatas. Y en el Señor la Biblia dice, por tanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Te vomitaré de mi boca. La virgen insensata parecía prudente. Casi se salva. Estuvo ahí. Estuvo sentado en la iglesia. Casi se salva. Pero delante de Dios no vale casi. No, si yo casi cumplía la palabra, plenitud, pero por esto y lo otro. Solo hay dos caminos, los de la izquierda y los de la derecha. Solo hay dos opciones, o el cielo o el infierno. Solo hay dos caminos. Y nosotros elegimos a dónde vamos a pasar la eternidad.
nosotros somos los que tarde o temprano vamos a cosechar el fruto de nuestra conducta. No de lo que pensemos, no tanto de lo que pensemos. Aunque así como es el pensamiento, así van a ser las actitudes. Todos tarde o temprano vamos a enfrentarnos con la eternidad. Jesucristo no vino solo por darle sanidad, solo por darle gozo, solo por darle prosperidad. Él vino por salvar. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esencia, toda la Biblia se resume en salvación. Este es el mensaje central. Nuestra llama de esa lámpara va a estar encendida dependiendo del amor que tengamos a Dios. La llama encendida significa la fidelidad, no la perfección. Todas cabecearon, no la perfección. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está diciendo, sé perfecto, no te duermas, no cabecees. No, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me pregunto si este será otro mensaje más que va a escuchar en el 2015, donde no van a haber frutos, o será realmente una palabra que va a traer fruto en su vida. Me pregunto si se va a seguir acomodando a las demás vírgenes que están dormidas, a las demás vírgenes insensatas. Me pregunto si se va a moldar a este mundo, al sistema. Todos pecan, todos hacen esto, lo otro. ¿Por qué yo no? O si realmente va a cambiar su actitud, su conducta. Mi deber nomás es traer lo que dice la palabra de Dios. Usted es responsable porque la Biblia dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, sino que cada uno va un día a comparecer delante de Dios. Y usted es responsable por cada palabra que ha escuchado. Y usted puede decir, pues mejor ya no vengo a la iglesia para no escuchar palabras. Cuando el policía llega y le pone el ticket y le dice, ¿por qué no llevabas el cinturón? Son $500 de multa. Yo no sabía. Como no sabías, no te voy a poner el ticket. Así le dice el policía. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi deber saber, averiguar, investigar. El bill siempre me va a llegar, sepa o no sepa. Pero la misericordia de Dios hace que nos advierte antes que vengan los días de la ira de Dios. Porque todos los que estamos aquí, con la ayuda o sin la ayuda de Dios, tarde o temprano, nos vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos vamos a morir. Y el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Que demos un retorno de 180 grados. Que ya no vayamos por ese camino. Incline su rostro y quiero pedir si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero pedirle que pase aquí al frente, quiero orar por usted.